La deidad de Jesucristo. En este video hablaremos de 3 temas. El primero se titula La deidad de Jesucristo. El segundo, Jesucristo el Hijo de Dios. Y el tercero se titula La humanidad de Jesucristo. Una vez más, el primero se titula La deidad de Jesucristo. Y vamos a empezar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio Dios creó los cielos. Génesis 1:1. Este versículo es una declaración fundamental en la Biblia que declara que Dios es el creador supremo del universo. Enfatiza que el cosmos tuvo un principio y que Dios es la fuente de toda la creación. A continuación, un análisis más detallado. En el principio, esta frase indica un punto de partida tanto para el tiempo como para la creación. Dios. La palabra hebrea que se usa aquí es Elohim, que es una forma plural que se usa para referirse a Dios y que a menudo se interpreta como una expresión de su poder y majestad. Creó. La palabra hebrea bara significa creación de la nada, enfatizando el poder de Dios para dar existencia a las cosas, los cielos y la tierra. Esta frase abarca la totalidad del universo creado, tanto el reino visible como el invisible. Génesis 1:1 no es solo una declaración histórica, sino también teológica, que afirma la soberanía y el poder creador de Dios. Sienta las bases para el resto de la narrativa de la creación en Génesis y sirve como una verdad fundamental para comprender la relación entre Dios y la creación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:1-2. La deidad de Jesucristo o su naturaleza como Dios está bien establecida en el Nuevo Testamento. Algunas de las pruebas son: Él es llamado Dios por el apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Eres llamado Dios por el apóstol Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Él es Dios, por Dios el Padre, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Salmos 45:6. Él clamó ser Dios, en que Él estaba con el Padre antes de la creación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Él clamó ser Dios en que Él fue antes que Abraham. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:58-59. Jesús recibió adoración y solamente Dios debe ser adorado.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Este versículo marca el final del milagro de Jesús caminando sobre el agua y el reconocimiento por parte de los discípulos de su naturaleza divina. Ángeles rehusaron adoración. Apocalipsis 22:8-9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22:8-9. Segundo tema. El segundo tema se titula Jesucristo, el Hijo de Dios. El cristianismo es muy diferente de todas las religiones porque es más que una religión. Es la vida del Hijo de Dios, hecho vivo en el hombre. Cristo es cristianismo y cristianismo es Cristo. Es el tema supremo de cada libro del Nuevo Testamento y cumple todas las promesas de Dios en el Viejo Testamento, desde su encarnación hasta su segunda venida, como Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Él es Dios hombre, Cristo Jesús en gloria, exaltado por encima de todas las criaturas. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Durante su ministerio terrenal, Él clamó ser Dios encarnado en cuerpo humano. Él es lo que dice ser o no lo es. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este versículo describe la naturaleza eterna y omnipotente de Jesús, quien es tanto el inicio como el final de todas las cosas. El significado de Apocalipsis 1:8. Alfa y Omega. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando que Jesús es el principio y el fin, el origen y el cumplimiento de todas las cosas, el que es y que era y que ha de venir. Esta frase enfatiza la eternidad de Jesús, quien existe fuera del tiempo, presente en el pasado, el presente y el futuro, el Todopoderoso. Este título resalta la omnipotencia de Jesús, su poder ilimitado como Dios. En resumen, Apocalipsis 1:8 revela la naturaleza divina de Jesucristo, mostrando su eternidad, su poder supremo y su papel como el principio y el fin de la historia. Antes de lo que Él dijo pueda ser negado, hay algunos puntos que deben ser tomados en cuenta. Su nacimiento virginal, su santa vida sin pecado, sus muchos milagros, su muerte en el Calvario y su cuerpo resucitado. Empezaremos el tercer tema de este video, se llama La humanidad de Jesucristo. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:3-4.
En resumen, estos versículos describen la doble naturaleza de Jesús, su humanidad, descendiente de David, y su divinidad, Hijo de Dios, con poder a través de la resurrección. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne fue hecho de la descendencia de David. Pablo introduce el tema central de la carta. Su mensaje se centra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Se enfatiza que Jesús, en su encarnación, nació como humano, descendiente del rey David, cumpliendo así profecías del Antiguo Testamento. Romanos 1:4, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo revela la glorificación de Jesús como Hijo de Dios a través de la resurrección. La resurrección no solo valida su afirmación como el Hijo de Dios, sino que también demuestra su poder sobre la muerte. Se introduce la idea del Espíritu de santidad, conectando la resurrección con el poder divino. La humanidad de Jesucristo se ve en su paternidad humana. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Se desarrolló como un ser humano normal, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto significa que Él, como ellos, experimentó la naturaleza humana y las pruebas a las que se enfrentan, pero sin pecado. Significado de Hebreos 2:17. Cristo se hizo como nosotros. Hebreos 2:17 enfatiza que Cristo no solo se hizo hombre, sino que también se hizo semejante a nosotros en todas las cosas, lo cual incluía experimentar las limitaciones y vulnerabilidades humanas, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Al hacerse como nosotros, Cristo podía comprender nuestras debilidades y ser un mediador compasivo y fiel ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. La expiación de los pecados significa que Cristo, a través de su muerte, hizo posible la reconciliación entre Dios y la humanidad, perdonando los pecados de aquellos que creen en Él. En resumen, Hebreos 2:17 nos revela que Cristo no solo vino como hombre, sino que se identificó con nosotros en nuestra humanidad para poder ser nuestro sumo sacerdote, un mediador que podía comprender y ofrecer perdón por nuestros pecados. Estuvo sujeto sin pecado a todas las posibilidades de la naturaleza humana. Él tuvo hambre, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Este versículo describe la experiencia de Jesús tras un ayuno de 40 días en el desierto. Destaca el desgaste físico del ayuno, ya que Jesús siente hambre después. Él tuvo sed, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cumplimiento de la Escritura.
El pasaje bíblico al que se hace referencia suele estar relacionado con el Salmo 69:21, que habla de la sed y de recibir vinagre. El versículo enfatiza la humanidad de Jesús, su sufrimiento y su obediencia al plan de Dios. También señala la realidad de su muerte física y la culminación de su misión. En esencia, Juan 19:28 captura un momento de profunda trascendencia en la narrativa de la crucifixión de Jesús, donde su necesidad física de agua se convierte en un acto simbólico del cumplimiento de la profecía y la culminación de su obra terrenal. Él estuvo cansado y agotado. Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Él lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. Este versículo es conocido como el más corto de la Biblia. Aparece en el contexto de la llegada de Jesús a la tumba de su difunto amigo Lázaro. A pesar de saber que pronto resucitaría a Lázaro, la expresión de emoción de Jesús resalta su profunda empatía y dolor por el dolor de quienes lloraban. Lucas 19:41. Las lágrimas de Jesús por Jerusalén demuestran su profunda preocupación y amor por la ciudad. Expresa su pesar por el hecho de que Jerusalén no reconociera la oportunidad de paz que ofrecía su presencia. Profetiza la destrucción de Jerusalén a manos de sus enemigos, enfatizando que será resultado de su rechazo a él. Paz oculta. Jesús dice que lo que traería paz a Jerusalén está oculto a sus ojos, lo que pone de relieve su incapacidad para comprender su mensaje. En resumen, Lucas 19:41 al 44 describe el lamento de Jesús por Jerusalén al acercarse a la ciudad, expresando su tristeza por la inminente destrucción debido a la falta de reconocimiento de su presencia y la paz que ofrece. Él fue tentado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Este versículo destaca la capacidad de Jesús para comprender nuestras debilidades y tentaciones, ya que Él mismo las experimentó, aunque sin pecar. Debido a la comprensión y el sacrificio de Jesús, podemos acercarnos con confianza al trono de Dios para recibir gracia y misericordia. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. En resumen, Hebreos 2:17 nos revela que Cristo no solo vino como hombre, sino que se identificó con nosotros en nuestra humanidad para poder ser nuestro sumo sacerdote, un mediador que podía comprender y ofrecer perdón por nuestros pecados. Jesús es hombre y también es más que hombre. Él no es Dios y hombre, pero Él Dios hombre. Él no es Dios y hombre, pero el Dios hombre. Eres Dios en carne humana. Sus dos naturalezas están atadas juntas, de tal manera que los dos son uno, teniendo una sola conciencia y voluntad. Él perdona pecados y solamente Dios puede perdonar pecados. Marcos 2:5-11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lea también Mateo 9:2, Mateo 4:24. Él es creador y hacedor de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Él es sostenedor de todas las cosas. Solamente Dios puede controlar el universo. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él clamó tener toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Romanos 14:9 dice: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En este versículo Pablo explica que la muerte y resurrección de Jesús tienen un propósito específico: establecerlo como Señor tanto de los que ya han muerto como de los que aún están vivos. Esto significa que Jesús tiene autoridad sobre todos, sin importar si están en la tierra o en la eternidad. Él caminó sobre las aguas azules de Galilea. Los vientos y las olas obedecieron sus órdenes. Él sanó al enfermo y levantó a los muertos. Él dio vista a los ciegos y oído a los sordos. Él echó fuera demonios e hizo al hombre paralítico caminar. Él convirtió agua en vino y alimentó a 5,000 con el lonche de un niño. Gloria a Dios. Esta fue la humanidad de Cristo. Amigos y hermanos, no se olviden de darle like a este video y tocar la campanita y suscribirse para poder recibir más material educativo acerca de la palabra de Dios. Espero estarles ayudando a muchas interrogantes que se tienen acerca de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.